necesitamos imponer condiciones de equilibrio tanto en traslación como en rotación. Entonces vamos a ver que tanto en la dirección de las X como en la dirección de las Y es paralelo al suelo y perpendicular al suelo, no hay traslación y que luego no hay rotación, que este sistema no gira, que la escalera no hace ningún tipo de movimiento en sentido horario ni en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a lo más sencillo es el equilibrio de fuerzas en los ejes X e Y. Estamos imponiendo que sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración igual a cero, porque no hay aceleración. En el suelo, perdón, en el equilibrio de fuerzas en la dirección vertical, tenemos fuerzas que actúan en dirección vertical, la normal al suelo, está aquí, reflejada, y luego tenemos el peso de la escalera que se aplica a la mitad de... Es una escalera homogénea, con lo cual se aplica en el centro, el centro de gravedad está en el centro geométrico de la escalera, se aplica aquí, y luego el de la persona que está a una distancia d, nos dicen del punto de origen, de que vamos a tomar origen de momentos porque nos interesa por simplicidad, para que la mayor parte de los momentos sean cero, en el punto de apoyo de la escalera en el suelo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más tenemos? Fuerzas en la dirección horizontal. Pues tenemos la de rozamiento, la escalera con el suelo, y luego tenemos la reacción normal de la pared, la escalera con la pared, perdón. Y esto lo tenemos reflejado aquí. Normal a la pared, igual a pues, fuerza de rozamiento del suelo. Como es condición de no comienzo de movimiento, pues el coeficiente de rozamiento estático. Y aquí tenemos que incluir la masa de la persona y la masa de la escalera. Y luego, en cuanto al equilibrio de momentos con respecto a este orígeno que hemos dicho aquí, que vamos a tomar por simplicidad, porque aquí tenemos varias fuerzas, tenemos una y dos fuerzas aplicadas en este punto, luego sus momentos, al ser R0, nos interesa ponerlo aquí para que así tenemos dos de los momentos de esta fuerza de rozamiento y de la normal al suelo serán nulos. Tenemos que calcular el del peso de la persona y el del peso de la escalera y luego el de la normal a la pared. Esos momentos. Bueno, pues aquí tenemos equilibrio de momentos con respecto al origen A O. Tenemos en sentido antihorario, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos la normal a la pared. Y en sentido horario, pues tenemos el peso de la persona y el peso de la escalera. El peso de la persona y el peso de la escalera. Bueno, el momento de la fuerza de reacción de la pared, está la escalera de apoyo de la pared y la pared reacciona por tercer lado de Newton, entonces se aplica sobre la norma se aplica sobre la escalera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que calcular toda esta distancia de aquí, que sería la R, producto vectorial por esta fuerza de aquí. Bueno, producto vectorial, para saber el módulo, es el módulo de R, que va a ser L, la longitud de la escalera, por el módulo de la normal en la pared, esto de aquí, y luego, como es producto vectorial, por el seno del ángulo que forman. En este caso, el ángulo que forma la escalera con el suelo, este alfa de aquí, está aquí indicado, es este ángulo de aquí. Bueno, pues entonces simplemente eso sería también alfa. Entonces, ¿qué tenemos? N pared por L por el seno de alfa. En cualquier caso, yo os decía en clase que os fijarais siempre que lo que va a contribuir a ese momento siempre son las componentes de esas fuerzas perpendiculares al brazo que une, o sea, al vector que une el punto de aplicación de la fuerza, en este caso es así, con el origen de momentos. Entonces, la componente de esta fuerza, la normal a la pared, perpendicular a este radio, siempre va a ser la parte que sea perpendicular, va a ser esto de aquí. Bueno, entonces es justamente esto por el seno de este ángulo. Podría haber sido que el ángulo, vamos a verlo aquí, en las otras fuerzas, en otros momentos, estuviera aquí. ¿Vale? Depende de la geometría, depende de la fuerza, cómo se aplica y tal. Eh, en ese caso sería el coseno de este ángulo, pero luego hace falta relacionar este ángulo siempre con el ángulo que nos dan del problema. En ese caso es el de la escalera, con el suelo. ¿De acuerdo? Bueno, por esto de aquí, para dejarlo más limpio. Bueno, este no había problema. Vamos ahora con los dos momentos que van en sentido horario. Tienen que igualar el que es en antihorario con los dos, el del peso de la escalera y el peso de la persona, en sentido horario. Bueno, uno de ellos cualquiera. Por ejemplo, el de la escalera. Acabamos de decir que lo que nos interesa a la hora de calcular estos momentos es siempre la componente de estas fuerzas que sea perpendicular
al vector que une el origen de momentos con el punto de aplicación de la fuerza. Ese vector es este de aquí, esta parte de aquí, con el caso de la escalera, hasta aquí, ese sería el vector. Y la fuerza es el peso de la escalera. Entonces, en teoría, lo que nos dice la definición de momento que es el módulo sería el producto del módulo de este vector, que sería L medios, por el producto del módulo del peso de la escalera, que sería m de escalera más la escalera por la gravedad, por la aceleración de la gravedad, y por el seno de este ángulo de aquí. El ángulo que forman sería, desplazamos el vector este de aquí, lo he hecho más pequeño, pero lo desplazo hasta el punto de aplicación, de modo que ahora tengo aquí el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto al origen, lo desplazo hasta aquí, sería más largo, sería algo así. Vale. ¿Qué ángulo es el que nos pide? ¿El seno de qué ángulo? El seno de este ángulo de aquí. Perdón. Seno de este ángulo de aquí. Vale. Entonces ahora habría que relacionar ese ángulo de ahí con el ángulo que nos dan en el problema, el alfa. No es que sea difícil, pero es más complicado. Se puede ver que este ángulo y este de aquí son suplementarios. Si son suplementarios que suman 180 grados. Y luego este de aquí y este de acá, este sí que es alfa, este de aquí es alfa, son complementarios. Bueno, pues el seno de este, que es el de la definición de momento, y el seno de este de aquí son iguales, por eso suplementarios. Y luego el seno de este ángulo y el coseno de este otro, este que es alfa, son iguales porque son complementarios, suman 90. Entonces ya directamente de la aplicación podría decir, pues es este ángulo de acá, cuyo seno es igual a este de aquí, cuyo coseno es este de aquí, que es el del problema. Pero es mucho más sencillo si directamente, es lo que decía antes, me voy a que solamente va a contribuir al momento de fuerzas la componente de la fuerza perpendicular al vector que une el origen de momentos con el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, ¿qué componente es esta? Pues trata la componente perpendicular, sería esto de aquí. Esta es la componente, acordaos del ejemplo de la puerta de clase y cuánto se abre y cuándo no. Entonces, lo que contribuye al final es la componente perpendicular a la propia puerta en ese caso. Bueno, pues ahora ya tengo directamente aquí este ángulo, que es alfa. Pero esto es coseno de este ángulo, ¿de acuerdo? Sería seno de todo este de aquí, pero coseno de este otro. Entonces es por eso que aquí me aparece coseno. Y lo mismo para el de la persona. Esta es la escalera y aquí estaría la persona. ¿De acuerdo? Entonces simplemente igualo unos momentos al otro y luego ya tengo que sustituir y despejo en este caso, en este problema, el coeficiente de rozamiento estático. Bueno, pues eso sería.